Buenos días, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles, o buenas tardes, o buenas noches, porque he mirado que la lección a veces también está saliendo ya un poquito allí. Entrada la noche, pues sale durante el día, creo, como unas 3 veces en nuestra programación de la televisión. Queremos a todos darles la bienvenida a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática para este día lunes 7 de diciembre. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha preservado hasta aquí la vida. Y ya están aquí mis hermanos, Tony García, Carmelo Ramírez, listos para ayudarme a estudiar con ustedes también la lección. ¿Cómo está, hermano Tony? Bien, pastor, gracias, y gracias a cada uno de ustedes que nos honran escuchando los temas que aquí se presentan. Y pues es una gran bendición, nuevamente lo decimos, porque creo que somos los primeros en que somos bendecidos por Dios. Porque aunque aquí comentamos lo que hemos anotado, pero para preparar esto, hablo en lo que a mí corresponde, me ha llevado horas y horas porque hay que buscar textos, porque no queremos hacer una escuela sabática superficial, queremos ahondar, porque las perlas preciosas de la palabra de Dios hay que escarbarlas, porque son tesoros escondidos. Bienvenidos, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Yo también estoy contento y bendecido por estar un día más aquí compartiendo esta palabra con estos varones, ¿verdad? Y con ustedes también, que nos escuchan, que nos ven por medio de la televisión, por las otras plataformas, dándole las gracias al Señor por estas ricas perlas que tenemos que, ¿verdad?, ver, y que realmente van a ser un beneficio para cada uno de nosotros. Así es que seguir adelante, hermanos. Vale la pena. Señor les bendiga. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos entonces a proceder a la oración antes de comenzar, digamos, el estudio. Hermano Carmelo, ¿quiere usted orar? Con todo gusto. Cariñoso Padre y bondadoso Señor que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos dándole las gracias en el nombre de Jesús por su amor, por tanta bendición y por esta oportunidad de poder compartir estas lecciones que realmente para mí en lo personal, Señor, ha sido de mucho beneficio. Y creo yo que también para todos aquellos que también, Señor, andan buscando la verdad, y para aquellos también que están probando, Señor, sus bendiciones en estos momentos. Bendíganos y que su Santo Espíritu sea el que dirija, como lo ha hecho siempre, estas lecciones para honra y gloria suya. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesús estaba trabajando para el establecimiento del reino aquí en la tierra, Él hizo muchísimos milagros. Todos esos milagros fueron prácticamente parte del establecimiento del reino, para que la gente entendiera en qué consistía el reino y para que también aquellas personas que estaban necesitadas pues fueran incluidas también en el reino. Pero un milagro culminante, es decir, ya cuando estaba él terminando su período de ministerio aquí en la tierra, un milagro culminante fue aquel que tuvo que ver con la resurrección de Lázaro. Así que vamos a entrar a ver ese milagro ahora, los pormenores en derredor de él, porque hay aquí algo que tenemos que aprender. Bueno, comencemos. Hermano Tony, ¿qué permitió Dios que le sucediera a uno de los amigos más cercanos de Jesús, y cuándo fue Jesús a verlo? Aunque ya dije el nombre, pero ¿qué le parece si leemos de la Escritura? Sí, vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículos 14 y 17. Dice: entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Y luego el versículo 17 dice así: vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Le dan la noticia al Señor y Él no manifestó ninguna sorpresa, no manifestó tristeza, y hasta sus apóstoles dijeron, bueno, no le hizo efecto la noticia.
como que no lo quiere tanto, en fin. Pero ¿por qué el Señor permitió que muriera Lázaro? Porque el Espíritu de Profecía nos da la respuesta. Mire, vamos a leer en lo que dice el deseado de todas las gentes. Es el capítulo 58, la página 484, dice así: Cuando Cristo oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente. No hizo movimiento, nada. Dice, no manifestó el pesar que ellos esperaban de él. Mirándolos a ellos dijo, y aquí es el motivo, hermanos, pon atención, ¿por qué el Señor permitió que Lázaro muriera y él no estaba presente y por qué no se apresuró a ir? Lo dice enseguida, dice, mirándolos a ellos dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En la enfermedad, en la muerte de Lázaro, iba a ser glorificado el Padre y iba a ser glorificado Cristo Jesús. Porque cuando Él, bueno, esto ya más adelante lo vamos a ver, me estoy adelantando, pero la lectura la sabemos. Él dice que habla en alta voz y dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Glorifica al Padre, pero también Él es glorificado porque se manifiesta allí el poder que Dios le da. Y como aquí lo dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y lo vemos, y esto me trae a mí una gran responsabilidad. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, el Padre, Cristo Jesús, deben ser glorificados por nuestra conducta también, hermanos, por tu conducta, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Eres honrado, a veces somos santos en la iglesia nada más. Y me voy a permitir ahora sí tomar el ejemplo de Carmelo, del hermano. Les voy a platicar algo que pasó. Yo fui a dar un concierto estando en California y una hermanita me compró, yo tenía 2 cassettes, eran cassettes, no CDs en aquel entonces, y los compró, se fue para México, pasaron varios años, 4 años más, y fui para México. Y un día yendo a ver a mi esposa de Guanajuato, yo soy de Guanajuato, mi esposa es de Jalisco, yendo para allá, el camión donde viajé iba lleno, pero ya me había prometido el chofer que me iba a dar un lugar en cuanto llegáramos a Pénjamo. Así sucedió, pero yo noté que una muchachita que iba sentada donde yo me iba a sentar, que iba ocupada en ese momento por otro hombre, ella me veía y me veía de reojo, pero yo notaba que me veía. Y una muchachita guapa, por cierto. En fin, se baja el hombre y me siento yo y yo veo que me sigue mirando de reojo la muchachita. Bueno, abro un maletincito que llevaba, saco la escuela sabática y empiezo a leer y dice ella, ya lo sabía, usted es el hermano Tony. Le digo, sí, usted es cristiana. Sí, dice, yo soy adventista. Y usted estuvo, ya mencionó la ciudad, bueno, en Norwalk, California. Dice, y fue a dar un concierto, dice, y yo le compré su CD, dice, y ya mis padres se los acabaron de tanto oírlo, dice, yo quisiera que fuera con nosotros. El punto es este, hermanos, el punto es este. ¿Qué tal si el hermano Tony García, que daba conciertos, que predicaba, ahí empiezo a echarle las flores a esta muchachita? ¿Cuántos no? Tal vez puede ser que hayan llegado a hacer eso, hermanos. Debemos ser cristianos en todas partes. Amén. Uh-huh. Bueno, hermano Carmelo, ahí en la nota del don profético que sigue a continuación, la sierva del Señor nos va a decir por qué fue que se tardó. Porque a él le avisaron de que estaba enfermo Lázaro. Y bueno, nosotros vemos, ¿verdad? En el versículo, ¿qué? El 14, que dijo, Lázaro ha muerto.
Y ya cuando va donde él, sale de que ya tenía, el verso 17 dice, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué se tardó tanto el Señor, según la cita del don profético que viene a continuación? Aparte de lo que el hermano Tony ya dijo. Bueno, aquí en el deseo de todas las gentes, la sierva del Señor dice así: si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera podido tener poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Aquí, hermanos, antes de terminar esto, ¿verdad?, podemos ver que este acto de Jesús con Lázaro, después de 4 días, ¿verdad?, ya no había ninguna refutación por parte de los saduceos, por parte de los fariseos, por parte de los sacerdotes, porque realmente con la hija de Jairo, ¿verdad?, podía haber dicho, pues como dijo él, nomás está dormida. Entonces, ¿verdad?, pues si estaba dormida, entonces no fue un acto tal de que pues nomás la despertó. Igualmente aquí también, cuando Jesús les dice a los discípulos que Lázaro está dormido, ¿verdad?, entonces uno de ellos dijo, pues si está dormido, pues va a despertar. Pero Jesús no estaba refiriéndose a esa clase de sueño, ¿verdad?, del despertar, sino a la muerte. Entonces por eso aquí nos lo aclara el 14 y el 17, que ya 4 días, y aquí el Espíritu de Profecía nos dice que eso era para darle un jaque mate, como dice uno, a Satanás, ¿verdad?, para verle que ese poder no era tal, ¿verdad?, como el poder de Dios para resucitarlo. Y sigue diciendo, si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. En otras palabras, el Señor sabe lo que hace, hermanos. El Señor muchas veces para nosotros se tarda en hacer los milagros, pero el tiempo es el de Él, el tiempo es cumplido de Él, no de nosotros. Para nosotros que somos desesperados, pues queremos hacer las cosas como las quiso, como lo que le dijo María y Marta, que si Él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Pero Jesús tenía algo más, ¿verdad?, para poder mostrar su divinidad, para poder mostrar el poder de que ser el Hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, quisiera aquí destacar 2 puntitos. El primero, que Dios se compromete en bendecirnos, pero no se compromete en el tiempo en que nos va a dar la bendición. Porque en el tiempo es algo que le corresponde en su plena sabiduría, amén, en su plena soberanía. Hermanos y hermanas, hay que decirle al Señor que nos dé lo que le pedimos en su tiempo y en su manera. Amén. Porque el tiempo y la manera de Dios, hermanos, ese es el mejor. Aquí uno pudiera juzgarlo mal al Señor y decir, bueno, pero tan amigo era de Lázaro, ¿por qué se tarda tanto? Pero ya el don profético, aquí en el deseo de toda la gente que leyó mi hermano en la página 487 y 486, ya aquí el don profético nos ha dicho cuál era el motivo de la tardanza. El motivo de la tardanza era para evidenciar mucho más grande la gloria, como leyó el hermano Tony, para que la gloria de Dios fuera más grande, la evidencia del poder de Dios fuera más notorio. Imagínense ustedes, y este es el segundo punto que quiero tocar, que había una creencia en aquellos tiempos, y es que una persona cuando fallecía, el alma podía todavía, dicen, entrar en el cuerpo en los primeros 3 días de muerto. Solo cuando ya llegaba el 4.º día, es que decían que estaba la persona completamente muerta. Mientras tanto, podría estar solo en coma, y algunos albergaban la esperanza de que después de 3 días todavía volviera a la vida alguna persona que moría. Existía esa creencia en esos tiempos, de manera que el autor bíblico, cuando dice 4 días ya, está prácticamente confirmando que efectivamente estaba muerto. No había tal cosa de que si lo resucitaba al 3.er día podría haber estado solamente en estado de coma. 4 días de muerto ya. Y así nosotros vemos que el Señor busca que cuando se dé el milagro,
no haya ninguna manera de rebatirlo, no haya ninguna manera de poner excusas a lo que el Señor va a hacer, sino que toda la gloria, hermanos, toda la gloria se revele y se le dé al autor de los milagros, que en este caso era pues el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo ungió para andar haciendo estos milagros. Bueno, mis hermanos, aquí entonces nosotros vemos una lección para nosotros, como decía el hermano Carmelo, que pues algunas veces nos desesperamos, ¿verdad? En cuanto al tiempo, ¿por qué no ha venido el Señor con la bendición? ¿Por qué no ha actuado el Señor con la bendición? Y es sencillamente que Él sabe cuándo. Solamente, hermanos, como decíamos ayer, ajustémonos al programa de Dios. Simplemente sometámonos a la voluntad de Dios y dejemos lo que Él obre en su tiempo y su manera. Miren qué tremendo que si Él hubiera llegado antes, dice que en ese caso, pues no hubiera habido milagro de esta manera tan notoria. Es más, dice que si Jesús hubiera llegado allí, no hubiera habido muerte, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro, porque allí hubiera estado el dador de la vida. Así que tenía que evidenciarse bien, hermanos, la razón por la cual el Señor iba a obrar. Bueno, así que se hace presente el Señor. ¿Y qué hace Jesús después en los versículos 38 al 44, hermano Carmelo? Bueno, aquí mismo en el libro de San Juan 11, aquí el 38 al 40 dice: y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando sus ojos, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hay varias evidencias, ¿verdad? Varias partes en las cuales podemos nosotros notar, en los cuales Jesús, ¿verdad? Desde el momento en que les dicen el 38, porque él mismo, ¿verdad? Ver la muerte, pues como humano también lo sintió, pero él sabía lo que iba a hacer. Entonces por eso fue al sepulcro, y verdad, cuando les dijo que quitaran la piedra, el espíritu de profecía dice que esa piedra él podía también haberla quitado solamente con la voz, o poder haber mandado uno de los ángeles que la quitaran, pero aquí nos está dando una lección de que el ser humano también tiene una obra que hacer en la obra del Señor. Es una obra, verdad, en la cual, como vimos ahí, tuvieron que quitar la piedra. Ahí vemos, hermanos, que estos versículos y los anteriores y los posteriores muchas veces los usamos en los funerales, ¿verdad? Cuando dar un aliento, para dar un ánimo, una consolación a los seres que perdieron ese familiar, al decirles, ¿verdad?, que Jesús es la resurrección, y que Jesús, cuando venga, esa gente, ¿verdad?, si murió en el Señor Jesús, también va a resucitar. Entonces aquí lo que podemos ver aquí también, ahí es donde podemos ver la gloria de Dios, en ese milagro. Y en ese milagro, como dijo aquí el siervo, ¿verdad?, los dirigentes, los saduceos, los fariseos, pues tenían una opinión muy diferente. Por ejemplo, los saduceos, que ellos, ¿verdad?, decían que pues no había tal resurrección. Entonces aquí podemos ver que fue un golpe duro para ellos. Pero como veníamos platicando el hermano Tony y yo, muchas veces cuando nosotros mismos, aunque estemos viendo la verdad en la palabra de Dios, si estamos cerrados, si estamos bloqueados, si estamos cauterizados, pues nos da hasta más coraje estarla viendo, y no queremos aceptar lo que es una verdad. Bueno, sí, a mí me llamó la atención el versículo 42. Bueno, aquí en la palabra de Dios hay muchos enfoques a tratar, nos llevaríamos mucho tiempo, y por eso gracias a Dios que todos podemos estudiar, y tú en tu hogar también lo que Dios por medio de su Santo Espíritu te enseña.
Pero aquí el versículo 42 me dice que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me enviaste. Había un problema allí, porque había quienes llegaron hasta acusarlo de ser, ahora sí, como se ha enviado de Satanás, por Satanás hacía las cosas, ¿verdad? Pero él menciona que él vino para hacer las cosas que su Padre, Dios, le había mandado hacer. Y voy a leer el deseo de todas las gentes, el capítulo 58, la página 493, dice así: sereno, Cristo está de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y alzando los ojos al cielo dice: Padre, gracias te doy que me has oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás, pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que es hijo de Dios. Nuevamente aclara que Él es hijo de Dios y por lo tanto está quitando a todos los que le ponían atención ese velo de encima. Porque eso es por fe, hermanos, eso es por fe. Cuando no creemos en Dios ponemos muchas excusas, ponemos a la ciencia, ponemos tantas cosas, pero cuando venimos a los pies del Señor y Él nos habla de entendimiento, vemos que cosas que pasan que la ciencia no la puede explicar. Mi caso es uno de ellos. La ciencia no lo puede explicar porque estoy yo aquí todavía, hermano. Exactamente. Bueno, como decía nuestro hermano Tony, son varios versículos acá y uno puede extraer de cada versículo algún comentario. Por cuestión de tiempo voy a hacer nada más el comentario que se presta para aquí a nuestra amable audiencia y de la televisión y la radio, puedan ellos extraer alguna lección acá. Bueno, nosotros vemos que el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Voy a salirme un poquito del tema, porque es menester hacerlo, aunque yo ya lo he hecho en algunas predicaciones. No es malo que uno repita estas cosas, porque en la repetición está el aprendizaje. Noten ustedes que Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Era amigo de Jesús. En la creencia de hoy en día, de la mayoría de cristianos, ¿a dónde debería de estar Lázaro como todo un amigo de Jesús que ha muerto? ¿A dónde debería de estar? En la creencia de hoy en día, de la mayoría de cristianos, Lázaro debería estar en el cielo. Pero ¿de dónde el Señor lo llama? Cuando dice Lázaro, ven fuera, ¿de dónde sale Lázaro? Lázaro no viene del infierno, no viene del cielo, no viene del purgatorio, sino que viene de la tumba. 4 días de muerto. Hoy estamos en un velorio, hoy estamos en un funeral, y allí el predicador está diciendo: nuestra hermana ya partió con el Señor, nuestro hermano ya partió con el Señor. Y se mete en la mente de la gente de que la persona ya está con Jesús, ya se la llevó el Señor. ¿Para dónde se la llevó? Hermanos, uno tiene que ponerle atención a la palabra. Muy hijos de Dios podemos ser, muy amigos de Jesús podemos ser, pero cuando morimos, vamos a la tumba. Y allí esperamos el día glorioso, cuando la trompeta suene, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Mientras tanto, hermanos, no hay tal cosa de que vaya al cielo o al purgatorio la persona cuando muere. Y el caso lo tenemos claramente aquí. Lázaro, ven fuera, 4 días después de muerto. Y todavía viene el Señor y dice que como sale atado de manos y pies,
con vendas y rostro envuelto en un sudario, dice el Señor, desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. En otras palabras, hermanos, no hay tal cosa ahí que hubiera señales de quemadura, ¿verdad? Porque estaba en un lugar llamado purgatorio o infierno. Y no hay tal cosa tampoco que venga del cielo. ¿Cómo que iba a estar atado en el cielo, hermanos? Si estaba en el cielo, ¿por qué estaba atado? Son cositas que hay que analizar, hermanos. ¿A dónde realmente van los muertos? Cuando mueren, van a la sepultura, van a la tumba. Pero ¿qué les parece si vamos al don de profecía para que miremos ese momento cuando el Señor dice, quiten la piedra? ¿Cuál es el mensaje que hay allí? Cuando dice el Señor, quiten la piedra. A ver, hermano Tony, si lee la nota del don profético aquí en la lección. Dice, Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre. Le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. Hay cosas que nosotros podemos hacer y esperamos que Dios las haga. Y esto es muy a menudo en nosotros, hermanos, que decimos que conocemos al Señor. Hay cosas en las cuales sabemos bien que nos enferman, pero queremos que el Señor nos dé salud. Pedimos que nos dé salud. Este es solamente un enfoque, hermano. Hay muchos enfoques que le podemos dar en diferentes casos o cosas. Pero yo he tomado esta. De que si yo sé que aquello me hace daño, pero como me gusta, pues ahí estoy comiéndolo. En vez de pedir fortaleza al Señor, que me dé fortaleza para vencer ese vicio que tengo. No, yo quiero que el Señor lo haga por Él mismo. No algo que nosotros podemos hacer. Él nos va a dar la fortaleza para hacerlo. Como aquí acabamos de leer, aún la piedra. Si Él dice la palabra, recuerden, cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, cuando el ángel lo toca y lo despierta y le dice, cíñete y vamos para afuera. Dice que las puertas de la cárcel se abrían de por sí solas. Así la piedra pudo haberse recorrido, como dice aquí, por manos invisibles. Pero no, les dijo el Señor, muevan la piedra. Hay cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Cuál es ese vicio que no puedes dominar? Dios te da la fortaleza para lograrlo, pero Él quiere que tú pongas tu parte. Y lo demás, Él te va a dar la fortaleza para lograrlo. Pero si esperas que por arte de magia o así, ese milagro, pues Dios lo puede hacer también, ¿por qué no? Pero Dios quiere que nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Exactamente. Y ahora sí vamos a ver la reacción de los sacerdotes y gobernantes, hermano Carmelo, versículos 47 al 54. Bueno, vamos a seguirlo aquí en San Juan 11, del 47 al 54. Dice, entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos.
Estos versículos, hermanos, a mí me hacen pensar que cuando tú estás haciendo correctamente las cosas de Dios, siempre va a haber gente que te va a llamar fanático, que te va a llamar extremista, que te va a llamar de mil formas, porque realmente se les hace difícil o se les hace raro que una persona, ¿verdad? Si la palabra de Dios te está diciendo que lo hagas, hazlo tú. Pero la mayor parte de nosotros nos dejamos llevar por la tradición o por lo que dicen otros que según nosotros tienen más conocimiento en las Escrituras. Entonces, hermanos, pues el Señor trabaja con cada uno y el Espíritu Santo, cada uno que lo buscamos sinceramente, el Espíritu Santo te va a hacer la verdad. Aquí podemos ver que ya estos hombres, estos líderes, ¿verdad? Ya después de la resurrección de Lázaro, pues ya fue un punto culminante en el cual ellos pudieron ver, ¿verdad?, que realmente era el Hijo de Dios, pero que no lo aceptaban. Aún más los enojó más todavía. Pero podemos ver que ahora, más después, más adelante, vamos a poder ver que ya no solamente a Jesús querían matar, sino también, ¿verdad?, ese fruto, ese milagro, esa persona que había sido también restaurada, que había sido traída a la vida. Así es que, ¿verdad?, nosotros, hermanos, no te sientas mal cuando alguien te está diciendo algo de tu fe por servirle al Señor en una forma diferente en que en el mundo la lleva a cabo, ¿verdad?, sino al contrario, ¿verdad?, si tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, es con el Señor al que le vas a dar cuenta, no a otras personas. Bueno, aquí podemos ver que en vez de darle gloria a Dios, pues los líderes religiosos se molestan y están sintiendo celos y están más bien buscando la muerte ya del Señor, porque la resurrección de Lázaro ha prácticamente puesto en evidencia el poder divino de Jesús, lo ha manifestado allí al resucitar a Lázaro, y ellos no van a aceptarlo así nomás, así que creen que es mejor que muera. Vamos al don de profecía, hermano Tony, si lee por favor, como la hermana Guay nos lo explica. Sí, vamos a seguir con el deseo de todas las gentes, la página 495 y Hechos de los Apóstoles, de página 54. Dice así: muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro fueron inducidos a creer en Jesús, pero el odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Estaban más determinados que nunca a detener la obra de Cristo. Esto siempre sucede, hermanos. Cuando tú estás haciendo algo que es para abrir los ojos a aquella persona, siempre hay una gran oposición por aquellos dominantes, los que dominan, y eso era lo que pasaba con estos judíos. Y luego sigue diciendo: hasta entonces los saduceos no habían alentado el plan de matar a Cristo. Pero después de la resurrección de Lázaro, creyeron que únicamente mediante su muerte podrían ser reprimidas sus intrépidas denuncias contra ellos. Sí, ellos anunciaban, ellos decían, aseguraban que no había resurrección. Pero aquí ya olía, dijo la hermana de Lázaro: Señor, dice, ya apesta, ya huele, es de 4 días, estaba muerto. Y el Señor lo resucita. Y ahí los saduceos quedan completamente desenmascarados. Y luego en Hechos de los Apóstoles, de la página 54, dice: el milagro culminante de Cristo, la resurrección de Lázaro, había sellado la determinación de los sacerdotes de quitar del mundo a Jesús, y sus maravillosas obras que estaban destruyendo rápidamente la influencia que ellos tenían sobre el pueblo. Se enojaron mucho porque la influencia estaba desapareciendo. Les quiero comentar, en un pueblito, Guanajuato, íbamos a compartir la palabra. Y yo les daba a los niños, los juntaba y les contaba historias. Y ya luego me pasaba con el grupo. Ya después fue otra hermanita. Pero eran tantos que era todo el ranchito ese, los que se juntaban los niños. Y algunos lo hacían porque sí les gustaba estar, y otros porque les ya dábamos galletas, les dábamos cositas. Pero por los niños, la gente empezó a llegar, sus papás empezaron a llegar. Pero no falta aquellos que
siempre les gusta alabar a sus jefes. Cuando llega el sacerdote, luego le comparten. Aquí están unos aleluyas. Y ya dice, se están llevando a todos los niños. A todos los niños, dice. Y la misma gente se está llegando allí. Pues inmediatamente, el primer domingo que llegó el sacerdote a predicar, les dijo, no los dejen entrar. Ya no los dejen entrar, pónganse a la entrada del pueblo para que no los dejen entrar. Y me fueron a avisar, y que iban a agarrar piedras, palos, y ya a un hermano le habían roto su guitarra. Agarraron, le quitaron la guitarra y le dieron con la guitarra. Lo dañaron, se la rompieron. Y ya yo fui a hablar con el alcalde de allí, y yo le dije, mira, esto es lo que están planeando, esto es lo que van a hacer, quieren hacer con nosotros. Nosotros vamos a venir de todas maneras, no tenemos miedo. Pero si dañan a alguien, yo me voy a quejar a las autoridades, a Yuriria, que es del municipio, o sea, es la cabeza de los municipios. Yo me voy a quejar allá, le digo. Y tú eres el alcalde de aquí y yo te estoy avisando, así es que no puedes decir yo no sabía eso. Bueno, fue de la manera que él después habló y se tranquilizó la cosa y pudimos seguir hablando, pero sí se levanta, como dice aquí, luego se levantan los que están en contra porque están perdiendo influencia. Exactamente. Miren qué tremendo lo que dijo Caifás, versículo 48. Bueno, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Efectivamente, lo que ellos temían, eso fue lo que ocurrió. Pero no en esta ocasión, sino años después, por razones diferentes. Si Jesús hubiera sido aquí el Mesías político que ellos decían que era, si Jesús hubiera, como Mesías político, buscado que lo colocaran como rey, efectivamente los romanos hubieran actuado inmediatamente, pero no actuaron así los romanos, porque no vieron en Jesús esas pretensiones, de manera que sus temores se cumplieron posteriormente por razones diferentes. Efectivamente los romanos vinieron, destruyeron a Jerusalén, destruyeron a esa ciudad, y podemos ver de que lo que temían, de todas maneras les llegó. Mis hermanos, así nosotros vemos que el rechazo a Jesús como lo que era realmente el Salvador, como lo que vino a ser, el que venía a salvar a la humanidad, ese rechazo tristemente trajo consecuencias a la nación judía. El milagro culminante de Lázaro, en vez de llevarlos a reconocer que realmente era el Hijo de Dios, lo llevó a maquinar su muerte. De esa manera nosotros vemos que en el establecimiento del reino se fraguó esta grande obra del Señor de sanar a Lázaro, y también la grande maquinación de sus enemigos buscando su muerte. Ojalá, mis hermanos, que nosotros también aprendamos algo de esta lección, y es que nosotros entendamos el proceder de Cristo cuando se trata de venir a obrar en nuestra vida. Amén. Va a obrar, como dije, en su tiempo y su manera, no en el tiempo de nosotros ni en la manera de nosotros. 4 días después es que se hace presente y lo trae a la vida nuevamente a su amigo Lázaro. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a depender de Él y a cooperar con Él, como decía nuestro hermano Tony, a cooperar con Él, porque eso de quitar la piedra le correspondió a los que estaban ahí presentes, y así hay cosas en la vida que nos corresponden a nosotros. Oremos para que lo que nos corresponde hacer lo hagamos prestamente. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta obra hay una parte que nos corresponde hacer, y es cooperar contigo. Sí. Lo hemos visto claramente en la lección de hoy. Pudieron, Señor, estas personas mirar cómo la piedra se
movía sola por el poder de tu palabra, pero más bien oyeron a Jesús que decía, quítenla. Así nosotros vemos también que les dijiste, desátenlo. Y vemos entonces, Padre, que unida la humanidad con la divinidad, pues es como también se pueden hacer grandes cosas aquí en la tierra, cuando se trata de la obra tuya, de la predicación del Evangelio. Señor, te rogamos que nos ayudes para que estemos siempre como materia dispuesta a servir, a estar siempre, Señor, listos para cooperar. Hay en esta tierra una gran obra que hacer y se necesita de personas que cooperen. Hay también en nosotros mismos una gran obra que hacer y se necesita que cooperemos contigo. De manera que te rogamos que nos ayudes a ser inteligentes y estar dispuestos a cooperar. Pero también, Padre, te queremos suplicar que podamos entender tu manera de obrar y solamente esperar en ti para que en el tiempo tuyo y en tu manera hagas las maravillas que quieras en nuestra vida. Solo te rogamos, Señor, que sepamos esperar, sepamos confiar y sepamos, Señor, que el control final lo tienes tú. Gracias por esta lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.